Ya se lo hemos avanzado al inicio del programa. Son lobos con piel de cordero. Son aquellos delincuentes que se aprovechan de las desgracias ajenas para delinquir, bien con robos violentos, como la Dana en Valencia, o también a través de estafas online, haciéndose pasar por lo que realmente no son. Enrique. Pero es que además, Vanessa, buenas tardes, esto no es una novedad, porque ya con la pandemia se vivieron situaciones parecidas, aunque de otra índole. Hablaremos de ello. Precisamente aumentaron un 7% las estafas online. ¿Por qué? Porque no salíamos de casa. Entonces, los amigos de lo ajeno también se aprovechaban. Está con nosotros Marco Antonio Navarro, abogado. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Para hablar precisamente de lo que pasó en Valencia y de lo que pasó en la pandemia y puede pasar en otros desastres naturales o no naturales, y el agravante de que un delincuente cometa un delito, por ejemplo, un robo con fuerza en una vivienda abandonada en Valencia, en una de las localidades afectadas, en una situación de vulnerabilidad. Correcto. Mira, estamos en lo que se llama actos de pillaje. La palabra pillaje no está regulada en el Código Penal. Estuvo anteriormente en otros códigos penales, pero ¿ante qué delitos estamos? Estamos ante delitos de hurto y ante delitos de robo. Los robos pueden ser o con fuerza o con violencia e intimidación. ¿Qué es lo que hace el Código Penal en estos casos? Agravar, es una circunstancia agravante. ¿Por qué? Porque estamos en una situación catastrófica de especial vulnerabilidad. Entonces, esto lo recoge el Código Penal. ¿Qué hizo la Fiscalía? Porque en Valencia ha habido 400 detenidos por actos de pillaje. ¿Qué hizo la Fiscalía? El fiscal jefe, con muy buen criterio, les dijo a los fiscales que a todas las personas que eran detenidas por este tipo de delitos se pidiera, cuando se te detiene por la policía, por la Guardia Civil, y se te pasa a disposición judicial al juzgado de guardia, les dijo a los fiscales, se les ordenó a los fiscales que pidieran prisión provisional comunicada y sin fianza. Y luego ya el juez valoraba si, depende de las circunstancias del caso, si tenía antecedentes, no tenía antecedentes, se le ponía en prisión provisional o no. Hubo bastante gente que sí que se le puso en prisión provisional y hubo gente que no. Se le puso con otras medidas cautelares, comparecer semanalmente, comparecer quincenalmente, retirar el pasaporte, si es nacional o no es nacional. Depende de las circunstancias del caso porque impera la casuística. Pero lo que hizo la Fiscalía fue con muy buen criterio, decir, no, ahora todos mis fiscales que pidan prisión provisional. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el derecho penal lo que hace es un poquito también tiene su carga moral, de decir, ostras, la advertencia. Claro, aparte de que se agrava, porque el hurto se agrava, porque pasaría de 2 a 3 años un hurto en estas características, el robo con violencia se agrava, pasaría de 3 a 5 años, con lo cual el marco penológico subiría, que en circunstancias normales sería una pena inferior, pero con muy buen criterio hicieron eso. Luego también nos encontramos los delitos de ciberestafa, que también aumentaron, pidiendo en nombre de los famosos Bizum, pidiendo en nombre de la Dana, se quedan tus datos y te cometen diversos delitos tecnológicos. Y luego también había delitos de ocupación. La gente se aprovecha esta situación catastrófica para cometer el delito de ocupación, que es entrar en la casa que no es tuya. Claro, aquellos que han quedado con esas medidas cautelares están a la espera de que se celebre el juicio. Hombre, por supuesto. O sea, la prisión es prisión provisional a la espera de juicio. Se abren unas diligencias previas en un juzgado de instrucción y tarde o temprano, si realmente se prueba que han cometido esos delitos, serán condenados. El otro día hablaba con unos policías y ellos consideraban que esta gente está preparada para, en el momento en el que pasa una catástrofe, como sucedió desgraciadamente en Valencia, actuar. De hecho, a las 24 horas creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional ya detuvo a algunos unas personas implicadas en robos. Estamos hablando de que siempre en estos casos, como has dicho ahora, Marco, se sube 2 años de media la pena de prisión, es decir, antes hablabas de 3 a 5 en robos con violencia. Sí. Ellos saben también que se enfrentan, en caso de sentarse delante de un juez, a un delito mayor. Yo creo que hay delincuentes que se saben el Código Penal prácticamente o como yo o mejor que yo, pero sobre todo si son bandas organizadas. Pero en la circunstancia agravante yo creo que lo tienen que saber. En una situación catastrófica es que es aplicar la lógica y la razón, no hay que aplicar tampoco el derecho penal, que tampoco tienen que ser expertos en la materia, pero es aplicar un poco la lógica y la razón. Hay una situación catastrófica, ha habido una hecatombe en la zona de Valencia, sabes que tu delito se va a agravar, es sentido común. ¿Tiene algo que ver lo que se roba? Es decir, hemos visto cómo se robaban jamones, productos tecnológicos o incluso llantas de vehículos en uno de los polígonos. ¿Eso puede también? Podrían entrar dentro de lo que se llama el hurto famélico. Me acuerdo una vez que llevé un caso de un delito leve de un señor que había robado un trozo de pastel de manzana en un supermercado. Eso es un hurto famélico. Pero robar llantas, robar jamones, además probablemente superaría la cuantía de 400 euros, con lo cual ya no es delito leve, es delito menos grave.
con el subtipo agravado de que estamos en zona catastrófica, con lo cual la pena sube de 2 a 3, pues hombre, yo creo que lo tienen que tener claro. La vigilancia, en el caso de Valencia, se intensificó en polígonos industriales sobre todo, y hubo muchos casos, algunos tan llamativos como la detención por parte de la Guardia Civil de unas personas que iban vestidas de voluntarios con monos blancos y palas y que llevaban unas bolsas. ¿Qué llevaban dentro de las bolsas? Pues marihuana que transportaban. Es solo un caso, hubo varios. Vamos a escuchar a la Policía Nacional. Buscan nuestra debilidad en tiempos difíciles. Lo que están aprovechando, la buena fe del ciudadano, que de alguna manera quiere ayudar. Todo el mundo no puede ir a la zona cero a ayudar, a sacar barro, a estar allí. Entonces lo que hacen ellos es colaborar pues, con un importe económico. Y lo que están haciendo es realmente pagarle a un estafador que se está haciendo pasar por una buena causa. Lo hemos visto en la última dana en Valencia, desde falsos voluntarios que transportaban droga en bolsas delante de todo el mundo, a robos con violencia en locales y coches abandonados. Es que no eran situaciones en las que cogían esos alimentos o esas cosas porque las necesitaban, no eran bienes de necesidad. Estamos hablando de baterías de coches, baterías eléctricas para herramientas, o incluso de ordenadores y material de telefonía móvil. Una situación que ha obligado en Valencia a reforzar la presencia policial en las calles. Más de un centenar de detenidos, gran parte por robos con violencia que se podrían enfrentar a penas de prisión con un agravante. Y que aprovecha la situación y la buena fe de las personas para estafarles, o bien para sustraerles dinero a través de cuentas bancarias que no existen o que no son con el beneficio para los damnificados, y que lo que están haciendo es lucrarse. Estas situaciones, aunque de otra índole, ya las vivimos en la pandemia. Entonces encontramos falsos repartidores que llevaban droga a clientes y un aumento muy considerable de delitos y estafas online, ya que la mayoría no podíamos salir de nuestras casas. Aprovechan la debilidad de la situación. Mucha gente que lo que está haciendo es directamente ellos entregar a las personas que lo necesitan, pero tenemos que contar con que hay gente que de verdad está trabajando, está aportando su granito de arena para poder luego distribuir este tipo de material, y deberíamos de entregárselo a ellos. ¿Cuándo no deberíamos hacer? Pues cuando no sabemos dónde va a ir a parar. Son lobos con piel de cordero que buscan lucrarse en la desgracia ajena. Gente sin corazón, decía un invitado hace unos días. Yo recuerdo en pandemia, que sí que es cierto, Marco, que en Zaragoza hubo casos, había restricciones de salida, entonces un pase lo tenían los repartidores. Y algunos de ellos, falsos repartidores, fueron detenidos por llevar sustancias estupefacientes, como pasaba con los voluntarios de la dana en Zaragoza. Correcto. En su mochila. Yo recuerdo en pandemia que hubo un repunte de la criminalidad. Yo que represento el sindicato mayoritario de la policía, JUPOL, y JUCIL, en la Asociación Mayoritaria de Guardias Civiles, había un repunte de la criminalidad, sobre todo también en los delitos de atentado y resistencia a los policías. Pasamos de 5 a 20. Porque la gente supongo que estaría más nerviosa, pero la verdad que cometía muchos más delitos, incluso los que tú estás contando, con la llegada del COVID. Y se destapó un arte, sobre todo orientado a las estafas online, que es lo que se conoce, y ahora os lo voy a relatar, como manipulación social, es decir, la capacidad que tienen los delincuentes para, a través de las redes sociales, manipularte y que tú les envíes dinero. Esto se ha desarrollado también en la dana, por ejemplo. Sí, claro. A ver, las ciberestafas, lo decimos en conjunto ciberestafas, pero es que pues suelen ser varios delitos. Y la verdad que hay que tener muchísimo cuidado. Ya no Bizum. Es que ahora creo que te pueden estafar incluso cuando realizas un Bizum, porque te reclaman que abras un enlace. Es peligrosísimo y la gente lo tiene que saber. No abras ningún tipo de enlace. Y además simulan a tu propio banco. Es tan real. Yo llevo casos que son tan reales que digo, jolín, si es que casi me lo podrían pegar hasta a mí, que estoy metido en este mundo. O sea, y luego el problema también radica, lo que hablábamos anteriormente, el problema radica que luego este delito se disipa. ¿Por qué? Porque son bandas organizadas del extranjero, tienes que pedir comisiones rogatorias, las IPs luego es súper difícil de investigar penalmente. Las ciberestafas. Pero esto no debe de restar a que la gente que haya sido estafada denuncie. Hombre, por supuesto, es que si no se queda en nada. Porque al final parece que como que es tan difícil llegar a esas IPs, esas direcciones. Es muy difícil, pero hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Tenemos unidades muy buenas de delitos tecnológicos que van desbordados, pero de vez en cuando suena la flauta y sí que se les identifica. Yo me acuerdo un caso que llevé, que cogieron a un chaval en Luxemburgo, que había estafado 25.000 euros a un cliente mío. Y todo cambia a raíz del 2020, de la pandemia. Os voy a explicar algunas cosas, algunos datos importantes para ser conscientes de que nosotros cambiamos en la pandemia
De hecho, todo ha cambiado desde la pandemia, pero también la delincuencia cambió. Estos son algunos de los datos más significativos que hemos encontrado. Son datos oficiales. La ciberdelincuencia aumentó en 2021 un 7%. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado con respecto a años anteriores. Hubo pérdidas, calcula el gobierno de los Estados Unidos, por valor de más de 7.000 millones de dólares en todo el mundo. Cuando hablamos de pérdidas, hablamos de estafas, de gente que fue estafada y cuyo dinero desapareció a través de esa manipulación social de la que hablábamos, esa manera de hacerte creer cuando eres vulnerable y hay un virus como fue el COVID y tienes esa debilidad, hacerte creer que te van a ayudar o que tu dinero va encaminado a ayudar a los demás. Además, 500.000 dominios fraudulentos en todo el mundo fueron localizados en época de pandemia y luego incrementaron, lo decía Marco ahora mismo en un caso con un chico que localizaron en Luxemburgo, las mafias de las vacunas. En este caso hablamos de las rutas que se crearon a través de África y otros países por los que se traficaba con vacunas que eran oficiales pero que cambiaban de manos. Pues ahí estamos viendo ese dato de la ciberdelincuencia. Apunte. Importante. Otra cosa que veo que le ocurre a la gente es la vergüenza cuando les cometen este tipo de delitos. El otro día me llamó un cliente que además lo conozco, que tengo relación de amistad con él, que le habían estafado hace año y medio 50.000 euros porque había conocido a un gurú por redes sociales, 50.000 euros, y le daba vergüenza denunciar. Y me lo cuenta año y medio después de los hechos. Me dice, te lo cuento porque te lo tenía que contar, pero es que me da vergüenza, no lo sabe ni mi familia. Claro, esa debilidad en pandemia, en la DANA, se incrementa. Claro, la gente tiene que denunciar, que se investiga y de vez en cuando además se les puede localizar e identificar. Vamos a seguir hablando de estos casos de ciberdelincuencia y saludamos ya a Manuel Ransán, responsable de ciberseguridad del área ciudadana de INCIBE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues viendo estos datos, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Es complicado fiarse de tener que hacer cualquier actividad a través del móvil, un enlace, algo del banco, porque al final siempre estás con la sospecha de que puede ser una estafa. Sí, bueno, hay que ser consciente que en estos momentos de incertidumbre, ¿no?, momentos de emergencia como estos, pues los ciberdelincuentes los aprovechan pues para, digamos, pescar en río revuelto, ¿no?, apelando a las emociones, apelando al miedo, bueno, pues todos estos sentimientos, ¿no?, que tenemos en momentos de urgencia, y los aprovechan pues para enviar, ¿no?, estas campañas fraudulentas y que caigamos en los engaños. Pero bueno, con un poquito de juicio crítico, con unas buenas prácticas, ¿no?, a la hora de gestionar estos elementos en Internet, yo creo que podemos estar bastante seguros, ¿no?, y tener confianza en el entorno digital. Manuel, buenas tardes. ¿Cómo se duplican y en ocasiones triplican, estábamos saltando algunos datos oficiales, este tipo de delitos por Internet cuando sufrimos cierta vulnerabilidad? Es decir, en la última pandemia en Valencia con la DANA. Eso es, ¿no? Es en estos momentos pues que los delincuentes aprovechan para lanzar sus campañas. Nosotros lo que estamos viendo aquí en el INCIBE es tres tipos, ¿no?, tres categorías de fraudes: los relacionados con las donaciones, los relacionados con los robos de datos personales y los enfocados a infectar los dispositivos de los ciudadanos. Y en todos ellos, pues como decía, se aprovechan de esa incertidumbre provocada por la DANA pues para intentar estafar a la población, suplantando normalmente a entidades legítimas y también mezclando medias verdades, ¿no?, siempre pues para dar credibilidad a sus mensajes. Manuel, nos llega una época del año, las próximas Navidades, donde también estamos, bueno, más sensibles, vamos a decirlo así, donde tenemos que tener cuidado. Sí, es un poco análogo a este tema de la DANA, pues en momentos en los que hay más actividad en línea, en los que se realizan más compras, por ejemplo, pues ahora relacionado también con el Black Friday, ¿no?, y con las compras de Navidad, pues es un buen momento para los ciberdelincuentes en lanzar sus estafas y tenemos que estar un poco más prevenidos, ¿no? Pero es cuestión, bueno, pues de que analicemos, ¿no?, como usuarios, pues los mensajes
mensajes que nos llegan de una manera crítica, ¿no? Que no nos dejemos llevar por esa urgencia, por esas emociones, que son pues estas técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para que actuemos de manera precipitada, y luego también que, bueno, pues cuando recibimos esos correos o esos mensajes a través de redes sociales o a través de mensajería instantánea, que verifiquemos las fuentes, ¿no? Contrastemos en fuentes oficiales, en otros medios de comunicación, en verificadores reconocidos, porque es la manera, ¿no? de no dejarnos manipular. También, si no estamos seguros de la veracidad de los mensajes, no compartamos. Pensemos que con ello podemos ayudar. Si no hemos verificado la información, podemos estar dando difusión a bulos, a noticias falsas, a fraudes. Y aquí también pues me gustaría recomendar el 017 de INCIBE, que es la línea de ayuda en ciberseguridad, que es un servicio gratuito que está a disposición de todos los usuarios, donde ante cualquier duda o cualquier incidente pues pueden llamar tanto por teléfono como a través de mensajería instantánea, como a través también de la web de INCIBE, y resolver sus dudas y recibir asesoramiento pues profesional para cualquiera de estos aspectos de seguridad en Internet. Pues Manuel, gracias por hacernos un hueco y atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Nos quedamos con esa línea que decía del INCIBE para poder denunciar estas situaciones, Enrique. Sí, yo además no va a acumular conmigo Marco con lo que le voy a decir, pero da la sensación de que no le sale demasiado caro cometer estos delitos en un momento de vulnerabilidad. Es decir, sí, es cierto que aumenta la pena, pero es muy difícil en el caso de Internet dar con estas personas. Respecto a las ciberestafas sí que es muy difícil. Respecto a los delitos de pillaje, sí que el Código Penal es muy contundente, porque el autor es generalmente escogido en delito flagrante, con lo cual ahí sí que es contundente el Código Penal. En las ciberestafas depende del caso, pero bueno, tenemos que confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen unas muy buenas unidades de delitos tecnológicos y que investigan estos delitos. Pues Marco Antonio, muchas gracias por venir esta noche. Gracias a vosotros, como siempre. Más.